Los años 60 son los años de los Beatles, pero con los Beatles, o cerca o al calor de ellos, pues también aparecieron los Rolling, los Who, los Kings, el rock progresivo, el rock sinfónico y tantos otros estilos que tuvieron sus émulos en España, como los Brincos, los Bravos, los Salvajes, Solera, en fin, yo qué sé, muchos. Y lo mismo que en los 80, años en los que prácticamente en cada comunidad española hubo eso que se dio en llamar la movida, la madrileña, la gallega, la valenciana, pues también en los 60 nació en cada territorio un buen puñado de grupos de calidad, solo que entonces llegar a grabar un disco era toda una proeza, una odisea. Vamos a centrarnos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y en ese tiempo que ocupa la década de los 60, también la de los 70, justo antes de esas movidas de los 80, y ahí encontramos conjuntos tan buenos, tan singulares como el Sin Chicks, Los Genios o Modificación. Así que déjenme que les presente, que salude, a ver en qué orden los tengo puestos, a don Miguel Ángel Pastor, crítico musical, músico. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo aquí. Pues muchísimas gracias por concedernos esta merced. Oye, tú has hecho de todo, has sido jefe de prensa de Julio Iglesias, Sí. eso lo sabe todo el mundo, has tocado el piano con él, Sí. y empezaste también en la música. Yo estudiaba en el seminario de Moncada y allí aprendí a tocar el órgano en la capilla. Como brotes de olivo y cosas así, ¿no? Sí, hombre, y Era lo Cantemos que- al amor de los amores Sí. y todo aquello. Y cuando salí de allí, ya un poco totalmente despistado, pues alguien me ofreció, ¿tú no tocarías en un grupo? Y esa fue mi forma de entrar en el mundo de la música. Como músico estuve 3, 4 años como mucho. Pero fíjate tú que por delante de mi vida, como músico, que yo era un mal músico, y lo diré siempre, pasó Juan Bau, el primer Juan Bau y el exitosísimo Juan Bau de La Estrella de David y de Penas de mi corazón. Y de repente vienen buscando un pianista corriendo deprisa, Vicente Tarazona de Paiporta, fallecido, porque Julio Iglesias ha quedado sin pianista. Me pillan a mí en la Casa de Instrumentos Musical Norte y el Vicente dice que estás buscando un pianista, ahí tienes a uno. Dijo, Y este que es malo, este que es mal pianista. Yo no era pianista, era organista. Yo no había tocado con piano en mi vida. Hombre, pero son primos hermanos, ¿no? Sí, pero no la digitación. Sabéis ya, que ya. es diferente. No, o sea que Juan Bau y Julio Iglesias. Sí, señor. Bueno, no está mal para empezar. Don Luis Pinazo, del grupo Modificación. Sí, señor. Luis, ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo empezaste? A ver, cuéntame. ¿Empezó el grupo o cómo empecé yo? Bueno, tú. A mí me interesa más tú que el grupo, pero el grupo, Pues- lógicamente, es parte importante de tu biografía. Yo empecé de niño. Yo tenía 12 años cuando los Reyes Magos me regalaron una guitarra. Mira, A esto mi me hermano Rafa le regalaron una melódica. No sé si recuerdas sí, aquellos hombre, del Johnny, los que hacían los de la Yenca y tal. suena. Lo de la yenca, sí, sí. Y exacto. empezamos pues a jugar un poquito y sacar de oído canciones como precisamente pues eso de la yenca y tal. Y nos presentamos una vez a un concurso que organizó Radio Popular, lo organizaba en aquel momento Enrique Ginés. Paco Vila. Paco Vila. Radio Popular Paco Vila. Que precisamente, hablábamos del Micalet antes, se realizó ese concurso en el Micalet, era un concurso para grupos infantiles, nos presentamos y ganamos el primer premio. Hala, pues. Y bueno, pues a raíz de ahí pues empezaron a salir muchas actuaciones, hicimos incluso, bueno, pues estuvimos varios programas en aquello que hacían en televisión Antena Infantil, ¿os Sí, acordáis? Locomotor, el Capitán tal y tal. Sí, éramos un dúo infantil. Yo tenía la insignia de socio de Antena Infantil. Sí, sí, O sea, la sí. debo tener por casa todavía. Y bueno, pues eso duró hasta que nosotros duramos como niños. No, luego ya pues no podíamos pasar como dúo infantil y ya pues entramos en un grupo ya un poquito más consolidado, pues porque Rafa y yo éramos un dúo, pero ya entramos en un grupo con un bajista, un teclista, un cantante. El grupo en principio se llamó Grupo 33, un grupo que nació en Ruzafa y posteriormente pues cambiamos el nombre para llamarnos Modificación. Venga, pues presento al tercero de nuestros invitados, que es José Luis Vila, del grupo Los Genios. José Luis, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué? ¿Y tú? En tu caso, Bueno, ¿cómo empezó la cosa? A mis antecesores Pues aquí tú ahora en te la dedicas tertulia. tienes una fábrica de, Sí, me dedico a la industria del audio. Pedazo de empresa. de sonorización y cosas No, de esas, ¿no? no, a la fabricación. De fabricación de audio. equipos de sonido. Una soy fábrica, de ¿no? allí, Un pedazo de empresa. Madre Bueno, mía. yo, como he dicho, mis antecesores eran de capital.
Yo era de pueblo porque nosotros vivíamos en Catarroja. Y entonces hay que recordar que entonces para ir a Valencia desde Catarroja pues costaba hora y media, poco más, en A la Ubaca. en la Ubaca, porque no había otra forma de ir, ¿no? Entonces los de pueblo que estábamos un poco más aislados, pues bueno, yo de muy pequeño me gustaba mucho la música y a los 10 años fui músico de la banda La Artesana, tocando el saxofón. Y luego, pues, pero a mí siempre me tiraba mucho la guitarra, que también estaba estudiando. Y a los 13 años formamos un grupo, llamado Los Yups, en Catarroja, y nos presentamos a un festival aquí en Valencia, en la vida de la antigua avenida José Antonio, ahora antiguo Reino. ¿no? Uy, perdón, Antiguo Reino de Valencia. ¿no? Constitución Y en ese Alicante. festival que lo organizaba Enrique Ginés, ganamos el primer premio. Claro, los del pueblo ganamos el primer premio y decidimos entonces cambiarnos el nombre. Y nos pasamos porque nos habían dicho un amigo nuestro que, como nosotros llamábamos Pepes, que el Yups era los Pepes en alemán. Y nosotros, pues no estudiar alemán, dijimos, pero bueno, a raíz de ese festival nos cambiamos el nombre y nos pusimos ya Los Genios. Y a partir de entonces, pues bueno, yo prácticamente no estaba en otro grupo, porque el grupo se deshizo en el año 73 y volvimos por un festival que organizó Enrique Ginés en el 45 aniversario de Escomode, en el Teatro Principal. Nos juntamos de nuevo los que habíamos formado un Eso grupo. era en el 2006. 2006. Y nos juntamos en 2006 y hasta estos días seguimos de nuevo tocando. Hemos grabado... Todavía. hemos grabado 7 CDs. Aquí el guitarra solista Luis Pinazo. Sí. Y bueno, y llevamos ya 7 CDs grabados. Creo Madre que de somos Dios. el grupo Los 60 que más ha grabado. Que más discos ha grabado. Ramón Asensio, del Sing Chicks. Bueno, el Sing Ahí Chicks estamos. también tenían su Sí. parroquia. ¿Cómo empezaste tú? Venga, ¿cómo empezó el grupo? Yo, bueno, lo mío fue un poco anecdótico porque mi padre, en paz descanse, tocaba la guitarra y yo, bueno, pues en casa, pues lo clásico, tocaba la guitarra. Yo cogía a lo mejor un tenedor, una cuchara y encima de la mesa, me acuerdo, encima de la... Pero tú tocabas la batería, ¿no? La batería, sí. De la máquina de coser, pues, por cierto, se la estropeé. Mamá, perdona. Nada, me puse a hacer ruidito allí con él y él me descubrió que tenía un poco de ritmo y que seguramente podría tocar la batería, ¿no? Eso fue sobre los 10, 11 años. A los 12 años me busco un profesor. Empecé a buscar a hacer las clases de batería poquito a poquito, y aquí estamos, casi con 80 años, aquí estamos siguiendo tocando la batería. Bueno, me imagino que comprar una batería no era tan sencillo No era como fácil, comprar no. una guitarra o... No, mi padre me compró un bombo, luego me compré un platito, Madre mía. luego un charlet, luego sin asiento, tocaba de pie, porque entonces se tocaba de Sí, pie, ¿verdad? porque los baterías no podíamos sentarnos, teníamos que estar de pie. Era curioso. Y bueno, he tenido la suerte de estar en muchísimos grupos. En uno de ellos, con Los Genios, por ejemplo, tuve la suerte de hacer un disco maravilloso con ellos. Y bueno, estuve con un grupo que se llamaba Los Hispánicos, que el batería el cantante era el maravilloso Nino Bravo. Estuve con Los Milos, que el cantante era Bruno Lomas. He estado con muchísima gente, afortunadamente, con Lola Flores, Pimpinela, Las Bácaras, en fin, muchísima gente, y sobre todo con el Sing Chicks, que ha sido el grupo preferido. Mi grupo preferido ha sido el Sing Chicks, ha sido un grupo que desde que empezamos, o sea, ensayábamos a las 9 de la mañana hasta las 2, hasta los viernes y sábado y domingo a tocar. O sea, quiero decirte que tocábamos todos los días del año, estábamos tocando. Es curioso porque da la impresión, en los 80 ya la cosa cambia, desde luego, y ahora abordaremos esa frontera de los 60, 70 a los 80, cómo cambian muy las importante cómo cambian las cosas. perdona, muy Sí. importante, Vicente, decir que yo, vamos a ver, yo soy del Sing Chicks, uno de los 5, pero normalmente en relaciones públicas siempre ha sido Vicente Gay, y luego los que más han hablado ha sido Vicente Gay y el... Pues ya te tocaba. Le saludamos. Ya te tocaba, hombre. Le Sí me saludamos. tocaba, Saludos. pero no podían venir. No, vamos a saludarles, claro que sí. No, pero lo que iba a decir yo es que da la impresión que en Valencia, y en la Comunidad Valenciana, pero en Valencia en particular, los 60, 70 son de solistas que salen de grupos. O sea, que hemos citado aquí a Nino Bravo, a Juan Bau, a Bruno Lomas. Yo creo que uno de los méritos de aquella generación de músicos es que eran
los pioneros. Yo llegué más tarde, eran los pioneros. O sea, antes de aquello estaban las orquestinas, y algunas orquestinas, y poco más. Pero ser músico de un grupo, de un conjunto, entonces no se llamaba Conjunto, grupo, es eran verdad, los sí, sí. conjuntos, eso era algo que era inédito, lo tenías que inventar todo, porque aquí no existía eso. En las primeras guitarras eléctricas, ¿a quién escuchabas? ¿A los Beatles? ¿A los Animals? ¿A The Kings? O sea, había que inventar toda una forma de entender la música, de interpretarla, de tocarla. Y después eso también fue un momento en el que dio la posibilidad de ser músico, de tocar en un grupo sin saber música. Ojo con eso, que eso permitió a muchísima gente el tocar sin tener ni idea de solfeo. Eso Baterías, guitarras, muchos no tenían la necesidad. Eso era el skiffle ese famoso que se hacía en Inglaterra antes de los Beatles, poco antes de los Beatles, que tocaban con una tabla de estas de lavar Sí. para hacer la percusión, No. y los guitarristas había 3 acordes y ya estaba, y con eso tiraban para adelante. Y hay una anécdota que estoy acordándome en ese momento, ahora esto sería impensable, y lo cuentas y no se lo puede creer nadie, pero yo recuerdo que nosotros en el festival que he nombrado anteriormente, que ganamos, fue porque el cantante nuestro de guitarra rítmica, que era de Catarroja, estaba estudiando en Madrid, y en Madrid encontró el disco de La Casa del Sol Naciente, Sí. que aquí en Valencia todavía no se conocía, porque ahora una canción sale Animals, sí. en Estados Unidos y al mismo momento está escuchándose aquí. En aquel momento mucha gente iba a Londres a buscar discos de grupos. Porque la radio tampoco sonaba. No, tampoco sonaban, porque la música iba muy retrasada, la música, sobre todo anglosajona, venía muy retrasada. A través de las bases americanas llegaban muchos discos, decían entonces, ¿no? Entonces sí, y después, por ejemplo, mucha gente iba a Londres, los que trabajaban en radio o en profesionales de sitios, a comprar discos a Tower Records, una tienda muy famosa de discos que había en Londres, y se los traían. En el caso de la canción de La Casa del Sol Naciente, fue muy gracioso, porque este chico amigo nuestro lo encontró en Madrid, pero en Valencia no estaba todavía. En aquel momento, la viuda de Miguel Roca, que era la tienda de referencia para Pero ir es que, claro, a comprarse entonces, los Plaza de la discos. Reina. ¿De quién había discos? De Lita Torelló, Sí, de no, pero- Helu. Sí, pero que los Eran discos... los artistas de Pero Londres. ya hace años que una compañía discográfica, que están casi todas en Madrid o Barcelona, lanza un disco o una canción y automáticamente la No, escuchabas pero en Valencia. centrarme eso, a ver, en los 60, ahora esto que dice Miguel Ángel, Gelu, Lita, bueno, Francisco Heredero, Luisita Marisol, José Rocío Guardiola, Dúrcal Pequeñita, José Luis Guardiola. José Guardiola, El dúo dinámico. de todo eso, Claro. de todo eso a los Salomé conjuntos, cantaba boleros. de todo eso a la efervescencia de los grupos que luego dan solistas célebres como esos que hemos comentado, esa transición, ¿cómo se hace, Luis? La transición se hace, como comentaba José Luis, Cantantes pues, folclóricas que había, o sí, sea, hubo un cambio muy radical, porque en aquellos años lo que se escuchaba era música popular, Copla, música casi la todo, copla. la copla y tal. Entonces, nosotros teníamos que romper ahí, porque era lo que estábamos demandando, ¿no? Un poco de aquello ya pasaba, parecía que era algo de una generación anterior, ¿no? Perdona, Nosotros- por eso decía yo que fueron pioneros. Sí, sí. Porque antes que de eso estaba la copla, Sí, y sí, de sí, repente sí. empiezan unos señores con guitarritas Teníamos eléctricas. que nutrirnos de algo que tenía que venir de fuera porque no se escuchaba en la radio, no había ni siquiera partituras, o sea, era muy difícil. ¿Y cómo conseguíamos? Pues esto, como decía José En Luis. música del sur. A mí, sí, pero Las en originales, música del exactamente. sur no encontrabas partituras pero canciones de los actuales. Who, por ejemplo, o de Iron Butterfly, ¿no? Entonces, nos nutríamos de esto, traer discos de fuera. Me los río, discos, me río porque la partitura de Iron Butterfly de Inagada Davida, que duraba 17 minutos, tenía que ser un libro. pero era prácticamente Había casi muchos todo era silencios igual. también. Lo que ¿no? pasa es que Luis bueno. era un músico progre. No, es que verás, ahora que decimos Iron Butterfly, nosotros uno de nuestros temas estrella era Inagada la vida. Que además lo hacíamos los 17 o 19 o 20 minutos si hacía falta. Ahí te ponías a improvisar y hacer y no había... Pero ¿cómo lo sacábamos? Pues esto, oye, recuerdo que Manolo Amorós, del batería que teníamos, tenía un amigo que había estado en Londres y había traído ese LP de Iron Butterfly. Bueno, lo pone un día en un ensayo y dice, ostras, tú, esto cómo mola. Ay, empezaba, era todo psicodelia y tal.
¿Y cómo lo sacábamos? Pues poniendo el disco, bajando la aguja, mira, aquí el guitarra hace esto, bum, bum. O sea, era muy complicado. Claro. Y lo teníamos muy difícil. Pero tú me hablas de partituras, pero la mayor parte de vosotros supongo que empezasteis sin saber. No, perdona, es que no te hablo precisamente de no partituras. O sea, que lo teníamos que sacar con los discos que conseguíamos, bajar la agujita, aquí hace esto, aquí hace bum, bum, y lo vamos sacando. El solo de guitarra, el ¿no? solo de guitarra, el solo del teclado, era muy complicado. Hoy en día, pues afortunadamente para los grupos ahora, pues cuando quieres sacar cualquier cosa entras en YouTube y tienes tutoriales de todo lo que quieras. Bueno, y esa parte de seminal que tenían esos grupos para luego sacar a los cantantes, ¿eso por qué salen los cantantes de los grupos? Los cantantes salen porque hay... sí. Porque les comen la oreja y le dicen, tú No, vales al mucho. principio de los 70 empiezan a salir las voces solistas. Aparece Camilo VI, había aparecido ya Nino Bravo, aparecía Diango, aparecían muchas voces ya muy buenas. Y en Valencia tuvimos la suerte de que en Valencia salieron unas voces muy, muy buenas, como el pionero había sido Bruno Lomas, Sí. con Michel también, acordémonos de Pego, Michel, sí, señor. de que Pego, que era otro cantante también valenciano, de Alicante. Y después estaba, aparte de Juan Camacho, Juan Bau y algunos otros que seguramente... Juan Camacho tocaba con los diapas, llegó a tocar con los diapas. Michel es este que triunfó en Rusia, ¿no? Sí, correcto. Y que tenía un bar en Alicante, me Correcto, parece. sí, él era de Pego. Lo he conocido. Sí, lo he conocido. Bueno, era una voz muy potente, Sí. como la que tenía José Guardiola, pero... Triunfó en Rusia cuando estaba, cuando estaba aquí Franco y, otro cantante y allí también. Brezhnev, supongo. Otro Además, chico con que a unas día de gafas hoy muy de sigue intelectual, cantando, ¿verdad? vive aquí en Valencia. Yo aunque quisiera... de yo Jaén. quisiera- A ver, termina. No, él es de Jaén, se llama Yacolara. Este chico Sí, sí, apareció aquí muy jovencito, que vino de la gente que venía a Andalucía a vivir a Valencia. Y es un chico que siempre ha cantado muy bien, que ganó discos. Bueno, grabó un concurso que se llamaba La Gran Ocasión o algo así, ¿no? La gran ocasión, sí. Y después también grabó algunos discos y a día de hoy sigue cantando. Es un... ¿Y por qué? ¿Por qué se separan de los grupos? Bueno, porque creo que cuando uno quería ser solista, él prefería empezar por una parte. Vamos a contar el caso nuestro. Pero no, Se yo me ha creo, olvidado. yo creo que Tony intervenían Artis. también, ahí intervenían las compañías de discos, si se Y no, interesaban. el caso nuestro, como Tony Artis, que se me había olvidado, una gran Tony voz, Artis, sí. que no se ha hecho mucha justicia con él, pero que es una de las mejores voces que han habido en Valencia. Y él era el cantante de Los Genios. Llegó un momento que nosotros dijimos, bueno, tú por aquí y nosotros por allá, y él siguió y triunfó, y fue número 1 40 principales, y a día de hoy sigue estando con nosotros, con una gran voz, tiene 77 años, y canta, que bueno, canta muy bien, pero bueno, es esas voces que decidieron abandonar su grupo y crear su grupo y ser un cantante solista. Después, como decía Miguel Ángel, las compañías discográficas que en aquellos momentos, a diferencia de ahora, vivían de los nuevos artistas que aparecían, grupos o tal. Tony, en el caso de Tony, en el caso de Nino Bravo y en el caso de muchos más, pues tuvieron mucha suerte. El caso de Nino Bravo, yo puedo contarlo personalmente porque tenía buena amistad con él, porque él ensayaba también en Catarroja, a 200 metros ensayábamos Los Genios. Y el día que él vino con su primer disco de canciones de Manuel Alejandro, Como todos. como todos, y es El Viento, y yo me lo encontré en Catarroja, en un sitio donde él habitualmente iba, y de ese disco se vendieron 500 o 600 copias. No se vendió más, fue totalmente un fracaso, ¿no? Sin embargo, el Te quiero fue ya el tercer single suyo, ¿no? Y Nino Bravo pues estaba con la orquesta de Los Hispánicos, era el cantante de Los Hispánicos, hasta que decidieron con Miguel Cibrán, creo que fue, Sí. que empezaron a buscar compañía y muchas compañías no les interesó, hasta que la gente de... Algunas se dio con un canto en los dientes luego, Exacto. con muchos artistas, Sí, porque sí, sí. Él no fue- quisieron. creo Yo que creo la- que ese tránsito viene primero porque los cantantes siempre eran las figuras, quieras que no. Y detrás era un conjunto que El frontman que dicen ahora, Sí. ¿no? Es la persona que está delante. Claro. O bien porque tú tienes vocación de solista y quieres cantar como Tom Jones, o bien porque viene una compañía de discos y te hace una oferta y te hace una proposición, que sería el caso, por ejemplo, de Juan Bau, ¿no? Que era cantante de Modificación, y le proponen, viene en ese caso viene un manager, él le propone convertirlo en cantante solista. Y después porque las tendencias son así. Hay tendencias, hay unos años que las tendencias son de conjuntos musicales,
y otros años que estaban los cantantes por encima de Pero ellos. tú fíjate que Polydor Fonogram, que era la compañía de primera, no tenía claro el adaptar a Nino Bravo a la compañía, que para ver si, para tomar la decisión final, si lo lanzaban, se hizo un festival el día 17 de marzo, 18, unos días antes de Fallas, en el Teatro Principal, donde actuó Nino Bravo con un refuerzo de músicos de la banda de Catarroja. Eso lo organizó Miguel Ciurano. Era Y fue muy bien, y vinieron toda la gente, directivo, Marini Callejos entre ellos. Yo estuve en ese día en el teatro y fue una actuación impresionante. Recuerdo que Nino cantó casi todo un long play que hay de Tom Jones, que es rojo, que todavía se ve en mono, que estaba Corre, corre y todo este tipo de canciones. Corre, corre. Y entonces, y ese bueno, fue impresionante. Yo creo que se quedaron todos los de la compañía discográfica. Digo, este tío promete, ¿no? Dejadme que tengo que ir a publicidad, pero Ramón ya lleva un rato. Claro, dice, de los Sinchicks, yo soy el que menos va a la tele. Pues como sigamos así, no va a venir ya, más, porque no lo dejamos sí, hablar. no querrá venir. Vamos a publicidad y la primera palabra es para Ramón. Venga. Estamos hablando de la música valenciana de los años 60, 70 y en fin, y ya veremos a dónde vamos a parar. Pero Ramón Asensio del Sinchicks tenía algo importante que decirnos sobre esta transición de los conjuntos a los solistas. Bueno, pues yo lo que sí que quisiera decir es que he tenido la suerte de acompañar a muchísimos cantantes, entre ellos Tony Artis. Pero yo, para mí, personalmente, al cantante que más a gusto ha tocado, y eso ha sido 15 años, ha sido a José Manuel Ballester, que ha sido el cantante del Sinchicks. Sinceramente era un figura porque sabía estar en el escenario, sabía cantar, sabía decir todo, sabía saludar, decir, llevarse a todo el mundo a su bolsillo. Y era un cantante que podía haber sido perfectamente, si se hubiera separado del grupo, uno de los grandes cantantes españoles, sinceramente. Ha sido maravilloso. Vicente, digo, José Manuel, ya que no has podido venir, además hice la mili con él, en el Sáhara. Hombre, en el Sáhara, bueno, eso une mucho. Eso une mucho. Saludos, muchos saludos para ti y para Vicente Gay. Ramón me ha confesado, y como supongo que lo ha dicho así como muy... No lo digas. ¿No? Bueno, sí, dilo. Está a punto de cumplir 80 años. Vamos... Sigues tocando, ¿no? Porque lo dice él. sigues tocando. Porque Sigo tocando con un grupo en el ¿con cual... Paul McCartney y con Ringo Starr o qué? Que también están ahí 83, 84. No, pero el más joven tiene 75 años, eso sí. Muy bien, es la flor de la, Sí, de la vida. Yo te confesaré la una fusión cosa. y Eduardo de Eduardo. Yo por que favor. tengo algunos años menos perdón, que vosotros, porque tardé más en nacer, no por otra cosa, pero yo me acuerdo, una anécdota personal que no tiene ningún valor, pero vaya, me acuerdo del Sinchicks porque siendo yo muy pequeño, en el 600 de mi padre íbamos por la calle Colón, metidos ya para Játiva, en Valencia, y en la Plaza de Toros había un cartel enorme que ponía el Sinchicks. Y yo le pregunto a mi padre, ¿eso qué es? Porque entonces tampoco se hablaba mucho valenciano en Valencia ni nada parecido. Y mi padre me explicó que era un grupo de música. Ahí estarías tú. Sí. Y yo estaba en el 600 pasando. Hay, con mi padre hay por algunas delante. anécdotas del grupo, porque en Bilbao, por ejemplo, el Sinchicks. ¿Cómo lo pronunciaban? Los Sinchicks, todo menos Sinchicks. Claro, Al es que final lo teníais tuvimos que difícil, quitar la X y poner CH, porque así 5 chicks ya parece. Pero tuvimos muchísimo éxito en Bilbao, eso sí que es verdad, muchísimo éxito. ¿Estar en Valencia os perjudicó? Bueno, No Para cabe grabar discos, para hacer giras, para... No cabe duda, no cabe duda. En aquellos años todo se centraba entre Madrid y Barcelona. Los grupos que grababan eran grupos madrileños o catalanes. Y en Valencia estaba muy difícil, no habían medios. Tenías que, en el caso nuestro, pues fue una carambola, digamos. Nosotros estuvimos actuando, haciendo una gira que estábamos por Barcelona y coincidimos con el grupo Lone Star. Lone Star le gustó lo que hacíamos Pedro y tal. Gené, ¿no? Pedro Gené, sí, Mi calle. era el líder. Mi calle, sí, sí. Le gustó como hacíamos, lo que cantábamos, lo que tocábamos,
y nos propuso hacer una producción de un disco. Claro, eso todos no tuvieron esa suerte, ¿no? Y entonces es cuando fuimos, pero tuvimos que ir a Barcelona. Y encima a grabar una grabarlo. canción de él. Y encima grabar una canción de él, sí. Pero Eso era la imposición de la discográfica. Una canción de él y en la cara B había una canción del Vuestra. grupo, sí, una canción nuestra. Pero por eso el grupo o conjunto, entonces grupo, No, lo del grupo vino conjunto. el conjunto que grababa un disco tenía un mérito y lo veía en el ambiente musical. Decían, los genios han grabado un disco, o Modificación has grabado, o el Sin Chis, para que te voy a contar. Era poner una pica en Flandes, Hombre, grabar un disco. Pero entonces. eso incluso en los 80, que es cuando Sí. yo empiezo también a tener un poco de uso de razón a estos menesteres. Empiezo mi Sí, pero carrera los 80 ya empiezan a en ver los aquí medios de Tabalet, comunicación había y en la, estudios y en como la Tabalet. música. Y yo recuerdo que Mediterráneo, que era el grupo, yo vivía entonces en Alicante, como Qué es gran grupo, sobradamente conocido, Mediterráneo. sacaron el disco Mediterráneo, que yo era un acontecimiento Es que lo fue, ¿eh? especial en Alicante, que tuvo un pionero, tuvo un antecesor que era Costa Blanca. Ya nadie se acuerda de Costa Blanca. Ellos decían que hacían jazz rock. Y hacían una especie de jazz rock, pero bueno, ellos le llamaban jazz rock. Después de Costa Blanca, que sacó un disco muy sonó mucho en la radio de allí, pero que no, en fin, que lo degustaron 4. Luego salió Mediterráneo, que era mucho más popular y comercial, con lo del número 1 en USA y ese tipo de canciones. Luego China, Garaje, la de Carlos Goñi, el grupo de Carlos Goñi, que luego sabemos que ha triunfado con Revolver. Estuvo también en un grupo aquí en Valencia. ¿Cómo se Comité llamaba? Cisne. El Comité Cisne. Bueno, pues eso, que incluso en los 80 era extraordinario grabar el disco. El primer disco de Garaje de Carlos Goñi, que con Basilio Fernández, que luego fue bajista de Ramoncín, y yo recuerdo, Basilio tenía un bar en Alicante, un pub, a los miembros del grupo doblando las carátulas de las fundas de los discos, porque se lo manufacturaban ellos prácticamente. Habían comprado la grabación y poco más. Y esto estoy hablando de los 80, con lo cual en los 60 yo me imagino que esto tenía que ser Bueno, todavía peor. hay una cosa- Solo una pequeña anécdota. El acontecimiento que representó que en la huerta de Alboraya Luis Miquel Sí. se embarcara con otros socios, supongo, para abrir Tabalet, fue el primer gran estudio que hubo aquí. Yo me acuerdo que íbamos a... Yo ya no era... que no sé si era músico, pero íbamos a verlo, adrede, vamos a ver cómo es un estudio de grabación desde Tabalet, dentro, sí, sí. hecho en Valencia. Estaba Míticos. un edificio en medio de la huerta, en medio de la chufa, y fue fantástico, fue un acontecimiento absoluto. Pero claro, no todo era grabar el disco, luego había que distribuirlo, Claro. ¿no? Y- Sí, pero grabarlo era pero el mérito entonces, de grabarlo. Después Yo él no venía- quiero, perdona, no quiero que se me olvide que, bueno, nosotros en el Sin Chicks, el guitarra principal del Sin Chicks que hemos tenido fue Remigio Palmero Hombre, Rúa, Remigio Palmero, el gran sí. Remichi. Sí. Y bueno, desafortunadamente hace un par de meses que faltó. Y Del Chinet. sinceramente, yo es que con Remichi me pongo, me emocionas. emociono. Claro, son... Porque Remichi fue un gran compañero mío, o sea, de todos, pero es que además de compañero era buen músico, buen compositor, era maravilloso, era guapo. Encima. Era muy guapo. Y se las llevaba encima, se las llevaba de calles a todas. Pero como persona, dudo que hayan guitarristas y compositores como él. Maravilloso. Es una pena que haya faltado, la verdad. Es Remichi, una y pena. claro, me viene a la Remichi memoria Palmero. Bustamante, Remichi me viene- el gran Remichi. Bustamante, Luis Miquel, todos estos que Claro. estaban más en una... Altay y todos estos que Sí. estaban más en una órbita, Sí, sí. no sé si llamarlo folk o folk rock, Sí, o, bueno. no sé. Voy a contar una anécdota sobre Sin Chicks. Yo fui 5 años manager de Juan Bau. Y durante ese tiempo a Juan le dio por ser también productor. Entonces hablamos con ellos para hacer una producción de Sin Chicks. Sí, es verdad. Y nos los llevamos a Madrid, al mejor estudio de Madrid, que era Eurosonic. Y Remigi Palmero hizo una canción que a mí me encanta, que tocó la guitarra, ¿te acuerdas, Maravillosa. española? Se llama Sola. es Sola, decir, maravillosa y canción. hicimos una producción de Sin Chicks muy buena. Esa producción, después me tocaba a mí, por un trabajo que yo tenía, la posibilidad de sacarlo con una compañía española. Y no hubo forma. Una calidad que tenía buenísima. Y llegó a salir en Centroamérica y en algún país de Sudamérica. La verdad que dijimos, si esto no pega a nivel
mundial, entre comillas, nos dejamos No, además fue una grabación dejamos la música en 16 pistas, porque eso ya, principios de los 70, bueno, más o menos los años 70, era lo mejor que había para grabar y el mejor estudio de Madrid. Y la verdad que yo no sé, yo para mí es el mejor disco que ellos tienen, no porque lo produjéramos Todo eso Sí, nosotros. no, es uno de los mejores. Todos estos materiales se pueden encontrar Sí, por sí, ahí. están en Spotify. Lo digo porque seguro que algún... Sí, está en Spotify, no se puede encontrar. Por si alguien quiere Y acordarse físicamente hay tiendas todavía de discos. Sí, En la canción- Valencia está Oldie, hay Y algunas. grabamos 15 discos, entre 15, pequeños, caramba. grandes, sí. ¿Y de qué hablabais en vuestras canciones? En aquella época estamos todavía en la dictadura, bueno, ya saliendo Bueno, de la dictadura. Nosotros en la dictadura nos afectó poco porque nosotros éramos letras románticas, no nos metíamos en quién era rojo, quién era azul. Nuestras canciones eran pues, desenfadadas, hablaban de amor, de historias tontas y tal. No tenía censura, ¿no? Creo yo recordar, ¿no? ¿Ves? No la había, no. ¿Vosotros? No, nosotros lo que pasa es que llevábamos el tema de las letras es muy complicado porque uno de los temas que tuvimos nosotros que se lanzó, que tuvo mucho éxito, fue un tema que hicimos en inglés, pero que no decía prácticamente nada. El tema era Across the Time, era a través del tiempo voy por la carretera, me encuentro... No tenía ningún sentido poético la letra, ¿no? En el disco que hicimos primero, que nos produjeron Lone Star, que se grabó en los estudios de EMI, unos estudios impresionantes, pues la cara A, impuesta por ellos, él hablaba lo mismo, pues de una chica, un amor, tengo un arbolito que me parece que eres tú y todas esas tonterías. Y la cara B, que la hicimos nosotros, pues era pues nada, una chica que se llamaba Nelly, uy, pues cuánto te quiero, cómo me gustas. Era lo que se llevaba en aquella época, ¿no? A mí en ese terreno lo que me ha parecido siempre top ha sido lo de Adriano Celentano con una canción que tiene un título larguísimo, Prison Calling and Tears, bueno, una cosa larguísima, que la canta en inglés imaginado, es decir, no dice nada, absolutamente nada. Son Yo soy un palabras gran que fan suenan de en inglés, Adriano, que la bailó Rafael Acarrá, le hizo de gogo, prácticamente, en el vídeo que sale en blanco y negro. Bueno, una cosa impresionante. Toda la canción cantada en un supuesto inglés, guachi, 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 Perdón, que no decía eso nada. se hacía mucho. Claro que se hacía. La gente El Spanglish, que se llamaba. Spanglish, claro, claro. Pero que no era Spanglish de nada, ¿eh? Cogías un poco fonéticamente Era y tirabas para adelante, pero no decías nada en inglés. Nosotros Pero la como la gente canción- tampoco sabía inglés, La canción bandera nuestra fue La Otra Tarde. Fue una compositora que se llamaba Marisa Simón. Marisa Simón. Y bueno, y fue una canción que llegó ella allí al ensayo, una guitarrita, empezó y aquello sonaba como sonaba, ¿no? Entonces se le hizo el arreglo pertinente y ha sido número uno en... Pero muchos ¿cómo sitios. hacíais? ¿Alguien del grupo traía la canción ya hecha? No, en este caso ¿O hacíais fue- como en el Get Back de los Beatles, que se empieza uno pum 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 y el otro No, hace pam 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 en este y caso acaba fue- saliendo el tema? En este caso fue Marisa Simó, que vino ahí al ensayo, nos presentó la canción y luego ya entre todos hicimos el arreglo musical, ¿no? Fue Yusan, para descanse, que era un músico maravilloso, maravilloso. Y gran Yo persona. He tenido la suerte del gran Yusar, maravilloso Yusar. En todos los casos así. Bueno, vosotros seréis más progresivos, ¿no? Sí. En nuestro caso, muchos de los temas que hacíamos surgían pues de que alguien traía una idea, pues no sé, un riff de guitarra y a partir de ahí, pues como un poco de improvisación, nos íbamos todos acoplando a aquello y de ahí pues salían temas. O sea, a veces, bueno, en algunos casos yo pues he aportado algunos temas que eran míos, que yo los había hecho en casa, pero que luego los arreglábamos entre todos, ¿no? Prácticamente casi todo salía de la inspiración de cada uno en el momento de estar ensayando ese tema. Anécdota. Anécdota, Ah, pues sí que tiene anécdota. memoria, ¿eh? Sí, todavía sí tiene memoria. Pues se ha engañado. Va a querer venir más. Sí, yo creo que sí, va a querer venir más. Sobre las canciones. Un día nos llama un productor de una casa de discos que tenemos que hacer una canción del verano. Entonces, Vicente Gay, estábamos en el ensayo, él vivía arriba del ensayo, y a los 10 minutos baja con una letra. Vamos a la playa a tomar el sol. O sea,
Y la canción duró 5 minutos, 10 minutos hacerla. Me refiero a lo que es... Lo Y que Sonoso, es ¿no? la Fue un exactamente. éxito. Y luego esos ya pusimos el ritmo, el acompañamiento, las voces y tal y cual. Pero ya te digo que hay canciones que en 5 o 10 minutos salen. En esa época hacíais distinción entre grupos conjuntos de entidad y conjuntos pachangueros. Por Es poner que- ejemplos nacionales. Es que no podemos dejarnos de lado. Los brincos por un lado Claro. y los payos por otro, ¿no? Cantando Ya. María Isabel o canciones así más de verano, más Claro, alegres, más sencillas. Los brincos también tienen letritas que dejar Bueno, de también, sonar, ¿eh? también. Sí, porque los brincos tienen mucho... Es que pasa mucha gente por los brincos, entre otras cosas, no solo Juan y Junior. O sea, muchos más. Nosotros teníamos O una Fernando canción Arbex, que se llamaba El chimpancé. el chimpancé, La trajo mi padre, por cierto, en paz descanse. antecesor del gorila de la No, chiquita esta. El chimpancé, No, y otra canción el que se llama- chimpancé que había en los videros. Nos Sí. hicimos una fotografía con el chimpancé, que estaba, el pobre chimpancé estaba ya Ya. más allá que aquí. Y nada, y hablaba del Cabañal, lo traigo importado del Cabañal. Y todo el mundo la cantaba y nos divertíamos un mogollón con esa canción. Decía Miguel Ángel que había No, que estaba no nos diciendo podíamos que, olvidar de... No hemos hablado nada, no sé si saldrá a relucir, de esos otros conjuntos. Sí. Porque aquí tenemos a unas figuras que grabaron discos y que llegaron a actuar como, podríamos decir, estrellas o artistas de renombre, pero y las decenas y decenas y centenares de conjuntos que estaban formados por gente joven con mucha ilusión y se llegan a hacer bailes, las verbenas de los pueblos, a comerte 3 horas de hacer baile De pachanga. en una terraza. Lo que sí, se llamaba pachanga. pero tenías que tener un repertorio de todo, desde pasodobles y después que tenías también tiempo para hacer tu exhibición musical, pero tenías que satisfacer, la gente se acercaba al borde del escenario y te decía, oye, ¿podéis tocar esta canción o esta otra canción? Y si, pues mejor si la llevabas en el repertorio, y eran horas y horas de ensayos, porque ellos normalmente, vosotros que hacíais 1 hora, hora y pico de show, vosotros también 1 hora, hora y Sí, pico. sí. ¿Eh? Yo he estado... Lo que se comían 4 horas ahí hasta la, Bueno, Yo hasta estaba en la la piscina de madrugada. Valencia en la época de julio y los que tocaban haciendo baile eran Huracanes y los Brincos en la Alameda. O sea que también hacían los Brincos, que eran muy famosos, Sí. hacían baile. Nosotros en la también. Feria de Julio, en Sinchís, tuvimos la suerte de estar en un pabellón que se llamaba el Twist, y ahí estuvimos 18 años, prácticamente todos los 18 días, durante, o sea, todo lo que es la feria, y actuando tarde y noche los domingos. Es que O sea, lo de con la- el sol pegándote, que lo de era la el foco, Feria de el Julio. foco era el sol. Lo de la Feria de Julio, Aquello la era- lástima es que no se repita, porque eso era, Eso era aquello lo Era lo mejor de lo algo mejor. impresionante. Eso Tú era te imaginas maravilloso. todo el paseo de la Alameda, digamos, habían Compartimentado. compartimentado con Pabellones. era casi todo Pero eran unos diseños de- unos impresionantes y casi todo eran comisiones falleras que no sé cómo lo gestionarían con el ayuntamiento, pero ellos ponían sus pabellones, estaba el Coet, el Twist, la Juventud, bueno, Ahí y ahí estábamos. habían todas las noches estaban ahí actuando grupos y yo recuerdo que entre nosotros había siempre un pique. Sí, Siempre decía, sí. oye, pues mira, pique sano. sí, sí, hombre, Nosotros porque éramos sano. los Sano, genios claro. y el Sinchís juntos. Claro, claro. A ver quién- Pero- a ver quién pegaba más. Claro, sí. Pero a lo que me No, refiero pero es que que hasta es lo incluso, que se llevaba, hasta ¿no? incluso intentábamos saber a qué hora iban a actuar aquellos para no coincidir con la hora, para que así los que van a ver a estos luego puedan venir a ver a los otros, ¿no? Es una pena. Habría que hablar con el Claro, ayuntamiento después que se repitiera. te colocabas en la fuente esta que hay a la entrada del Paseo de la Alameda y el follón era impresionante porque estaban tocando a la vez, pero además había una valla de madera Nada más. que diferenciaba un pabellón del otro. Por lo tanto, tú ibas andando, ibas caminando y aquí estabas escuchando a Bruno Lomas. Seguías andando y ahí estabas... Aquí al Sinchís. Yo estoy recordando ahora, tocando con ellos en el pabellón del Twist, nosotros los genios tocando aquí. Al lado los Diapason cantando Juan Camacho. A la izquierda Basuco con los escorpiones. Los rockeros. Y enfrente Nino Bravo, otro pabellón que ponían encima del esto. Oye, Todos a la vez. Todo a la vez. Todo a Qué la vez, escándalo. Todo a la y vez. no éramos conscientes de lo que teníamos ahí, ¿eh? Claro, claro. Joder, Recordaréis que donde estaba toda la gente ¿Te acuerdas? era en los El día que árboles. Foucault- Claro. Se subía a los árboles Es que desde la para calle, desde claro, allí desde la poderlo claro, ver claro. todo Era- muy y era- bien, claro. desde la calle era gratis todo maravilla. eso. Lo que hablaba antes del Sinchís, y perdón,
Sí, sí. El cantante, por ejemplo, tenía una voz muy particular, muy de él. Entonces, cuando venía alguien a ver al Sin Chicks, estaba oyendo grupos y grupos y grupos, pero oía la voz de José, el cantante, y automáticamente, ahí está el Sin Chicks. O sea, porque era muy particular. Se lo reconocía con Muy facilidad. por la voz de él. Sí, sí, Y luego era- hacía giras también por la Comunidad Valenciana. Bueno, entonces era la Sí, región, claro. ¿no? El Gallo Rojo de Alicante, de Campello, Sí, sí. no, eso también salíais claro, por ahí, ¿no? Sí, Claro, se En actuaba la mucho Sala además. Imperio, en la Sala Imperio de Archinet hemos estado muchísimo. Se actuaba Era mucho por toda la sala, comunidad, por toda la muy comunidad. No, reconocida. y a Elda, en Alicante también. Los valencianos iban mucho a Alicante, allí, a Elda, Sax, Villena, Elda, Novelda, Novelda, todos esos pueblos. Monova. El Pony de El Torrente, Alcoyo, el sí. Dandy de Torrente. Siempre ¿Dónde va la es- gente? Al Dandy de Alboni, Torrente. Alboni. La frase era de Zucco. Era de Zucco. La frase de Vicente Moya, Zucco, y era ¿dónde va la gente? Alboni de Torrente. Alboni de Una Torrente. feliz idea de eso. Y después Bueno, estaban, va- oye, perdón, las horas de furgoneta. Ha habido accidentes, ¿os acordáis de los bambinos que tuvieron un accidente gravísimo? Y las horas y horas de furgoneta, primero para ir a los lugares donde tienes que tocar, que como tenías que montarlo todo, pues tenías que ir con mucho tiempo. Después actúas, acabas cansado y cuando los demás se van a dormir a casa, tú tienes que desmontar Ya, eso es lo peor. todo el instrumental, Sí, bueno. ¿sabes? Eso Y es lo peor. eso es- Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, pero todas estas risas y toda esta simpatía que están ustedes viendo aquí con nuestros invitados, las vamos a borrar radicalmente después Venga. de la publicidad porque vamos a hablar de los 80. Estamos hablando de la música de los años 60 en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Yo he amenazado con irme a los 80 para conocer la opinión de estos señores sobre la música que se empezó a hacer entonces y que continúa y ha derivado en lo que ha derivado en los tiempos actuales. Pero antes de meterme en eso, claro, es que ahora claro, no paran de hablar, ¿eh? Durante las pausas publicitarias ellos tira. Y claro, yo imaginarme a Luis Pinazo con pelos largos me cuesta. Y negros. Me cuesta. Pelos largos. ¿Cómo de largos los llevaba? Negros. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pues por el hombro. Por el hombro. Sí, llegué a llevar el pelo hasta por el hombro, sí. Con la imagen respetable que tienes ahora. Fíjate cómo cambian las cosas. No, pero es que, fíjate, además que es muy divertido. Yo cuando empecé a hacer el servicio militar, no me llamaron, yo fui voluntario, que llevaba el pelo largo, estábamos en pleno proceso de estar grabando, estábamos grabando en Madrid unos discos porque los últimos discos nuestros nos los produjeron los Pequeñiques. Y yo no me quería cortar el pelo para hacerme las fotografías de entrada al servicio militar, ¿no? Entonces me llamaron, tuve que hacer el reconocimiento médico que te hacían y tal en Zaragoza, porque yo la hice en aviación, y mi madre me dejó una peluca de pelo más corto, que yo me metí todo el pelo, me puse la peluca porque no me quería cortar el pelo. Claro, luego ya cuando entré en el cuartel... ¿Y eso antes, coló? ¿En el cuartel te no dejaron se dieron- hacerte sí, la foto con la bueno, peluca? además tengo fotos con el... ¿No se dieron cuenta que ¿A lo llevaba, Santiago que llevaba Carrillo? la peluca? Sí, sí. Subversivo total. Impresionante. ¿Y vosotros también lleváis los pelos largos? Bueno, sí, también. Normal. ¿O no? Sí, no. Tú eres más como Charlie No, Watts, no, que era más... él que tiene el pelo liso, yo tengo más rizado, pero también lo llevaba claro también. Bueno, y otra cosa también importante, que lo hemos comentado, que hacíais giras, que ibais todavía no había muchas discotecas, eran más salas de fiesta, supongo, Sí, teatros, sala de fiesta, sí. etcétera. Pero claro, había que coger el coche y las carreteras de entonces no eran las de ahora. También es verdad que había menos tráfico, pero supongo que esto de montar, desmontar, acabas cansado de madrugada, en fin, que el peligro era grande, como se vio desgraciadamente con el caso de Nino Bravo. De hecho, como y tú otros. dices, han habido muchos accidentes después de alguna actuación, pues gente que se tenía que ir desde Valencia o desde Madrid y volver a Valencia, ¿no? Y acababas tarde y no teníamos más remedio que coger el coche.
Y desgraciadamente, pues accidentes han habido unos cuantos y algunos mortales. Sí, sí. Yo creo que si le contáramos a los que nos están viendo en televisión ahora que a nosotros cuando fuimos a una actuación a Madrid al consulado, fuimos a actuar una semana al Club Consulado de Madrid, Te contrataban una semana. ¿no? una semana. Y me acuerdo yo que vamos todos en la furgoneta y los instrumentos todos en un furgón que nos llevaba un señor de ahí de Catarroja. Y costó casi 7 horas ir a Madrid. Y diría, ¿cómo puede costar 7 horas yendo a 80? Pues bueno, habría que explicarles que nosotros para ir a Madrid llegábamos a Contreras, al pantano, y entonces no estaba la autovía. Había que bajar bajo el río y luego volver a subir. Y después en Alarcón otra vez lo mismo, el Júcar. Y bueno, y era bueno, los que íbamos a Madrid era una... Diríais de casa, adiós, ya veremos. Y espérate, y después toda la provincia de Cuenca, que hoy es para pasas en 3/4 de hora, era una carretera de 2 direcciones, llena de baches, en algunos sitios trozos de tierra, era bueno. Oye, 7 horas. Y después había toda una serie de bares de noche sí. que estaban hechos para los camioneros, que eran aquellos sitios donde nos reuníamos. ¿De dónde vienes? Pues yo he tocado en Elda. ¿De dónde venís vosotros? ¿De dónde venís? Pues hemos estado en Monóvar. Y os juntabais en los bares esos, ¿no? En esos bares de madrugada, te parabas a tomar café Eso pasaba en Oliva. En Oliva. en el Rebollet de Oliva que existe. Terminábamos de trabajar Claro. y vamos a ir a Oliva. Casa Galvis. ¿Dónde habéis estado? Yo he En la estado. Alcudia, Casa Galvis. Yo estuve en Las Ondara. 5 hermanas en En Tabernes. Favareta también. Pero que Favareta. os tomabais un cafelito y ya está, ¿no? O comer, o cenar. un bocata Nosotros también. no habíamos cenado, habíamos recogido Ah, los bueno, instrumentos claro. y estábamos desmayados, ¿no? Porque el baile empezaba a las 7 o las 8 de la tarde, terminábamos a las 11, 11 y media, había que recogerlo todo, cargarlo, porque al día siguiente algunos íbamos a trabajar, otros eran más potentados y no. Y allá a las 3:30, a las 4 de la mañana, estábamos en Oliva, todos los grupitos que habían actuado por la ruta. Oliva Y ahí Hueso. Diego, ¿qué O tal? Casa Y Galvis oye, también, me a mí acuerdo. A mí me han tirado huevos, a mí patatas, a mí no sé qué. ¿Eso os ha pasado? ¿Habéis tenido incidentes? ¿Sí? No, pero es de broma. Pero es que las anécdotas eran maravillosas. ¿No os ha pasado nunca que hayáis tenido una actuación así conflictiva, que haya habido algún... Bueno, siempre Sí. siempre han habido gamberretes que han ido a buscar un poco a provocar. Sí, pero no, Pues, yo creo que en aquella época yo no recuerdo. pero, Yo voy a contar una pero anécdota que no he realmente contado nunca. Incidentes, Porque No, no es. Anécdota. Nunca la he contado. Una noche vieja en el motel Ticasa, puede ser, Sí. en Burriana, en Villarreal. Sí, sí. Y fuimos con los Vagabundos, que era el primer conjunto, ese fue el grupo matriz, después y fuimos acompañando a los artistas que os he dicho. ¿De quién? ¿De quién? ¿El grupo matriz de...? El grupo de los Vagabundos, el nombre del grupo eran los Vagabundos. Íbamos con Tony Arnis, con Tony Bernan, con Julio, bueno, con Julio no, eso ya fue particular, pero incluso con Juan Bau entramos, éramos los Vagabundos, que después se llamó de otras maneras, pero la base era José María Cenabre y estaba Graciana la batería, fueron cambiando. Bueno, la anécdota es que nosotros no teníamos suficiente repertorio para aguantar, por una noche vieja son 5 y 6 horas. Era terrible, aquello era de verdad una explotación. Te pagaban más pero que en cualquier actuación normal. Pero tal. Y yo me pusieron aquí, porque resulta que entre el público asistente que estaban cenando allí estaba José Iturbi. Pianista. Hombre, el internacional pianista que vivía José en Estados Iturbi. Unidos y que venía a pasar Que las salía en Navidades. películas de Hollywood también. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y claro, cuando el público empezó, oiga, que no sabéis otra, y claro, y nosotros habíamos tocado ya nuestro repertorio para 1 hora y pico, una cosa así, y íbamos por la 3.ª hora y no teníamos más que repetir. Y yo pensar que el maestro Iturbi me está escuchando y estará quejándose también, me daba de verdad congoja. Eso es una anécdota, no la he contado nunca en la vida, Fíjate. porque, bueno, tuvimos que ir después a hacer un acto de conciliación para que nos pagaran y todo. No hicimos nada malo, sino... ¿Y Que no- contactasteis con él? ¿Interactuasteis Yo con cuando... él? No, ¿Os me dijo da- algo? Yo, No, no. yo me da vergüenza acercarme Ya, ya a ese señor. ya, Cuando menos sepa de mi existencia, mejor. que no me ve. Nosotros hacemos una encarleta bien muy buena y es que llegamos, empezamos a tocar, pom pom, y viene un señor todo trajeado a las fiestas de Carleto y nos hace así, con el dedo. Y nosotros y termina la canción y nos dice, no, que está en la noche del mantón de Manila. Y todas las mujeres venían con su mantón de Manila en Carlet, en las fiestas. Y
¿qué? Y todo el mundo, no, es que esta noche nada más se pueden tocar chotis. ¿Cómo chotis? Y nosotros sabemos tocar chotis. Ah, bueno, menos mal que Pedro Pareja, que era el pianista, que era de ahí de Cuenca, que lo sabía todo porque por su cercanía. Y bueno, empezamos a tocar chotis con Pedro y con el órgano tocando chotis. Y bueno, cuando terminamos viene el alcalde. Oye, nada, está ya contratado para el año que viene. Aquí no volvemos más. Oye, pero vosotros le seguíais a él, ¿no? A Pedro, claro, A ser, porque a ser músico. Pedro ya estaba por Do mayor, por todo, pues la tocaba. Está por Fa, y Madrid, ahí está la otra, todos los chotis. O sea, la rueda de acordes. La rueda de acordes y ya está. Y pasamos el... Pero bueno, lo pasamos fatal. Es un trago, claro. Oye, ¿cómo han cambiado las cosas de entonces a ahora, ¿no? Pasando por... los 80 para mí, yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? Es cuando salen las movidas estas, la madrileña, Es la cuando más famosa, se la valenciana... se implantan las discotecas. Las discotecas, a partir de Fiebre del Sábado Noche, Sí, que es así de la película, que es 78 me parece. 78, Sí. se implanta, llega la discoteca, lo acapara todo. Y los conjuntos, os acordaréis de aquello, cada vez hacen menos, o sea, comparten con la discoteca, hasta que al final el conjunto ya va desapareciendo y el conjunto ya... Una de Pero él claro, también una de está las hablando de la causas. movida. La movida de... Bueno, no había... Bueno, sí. la movida transición de la época sí, pero vuestra es que a lo que ha venido después. Pero es que ha habido un caso que fue el sello Chapa Records, Hombre, que sí. sacó Chapa Zafiros, Records, era con de Mariscal Zafiro. Romero, con Sí. Mariscal De Romero la y Zafiro. compañía Zafiro. Asfalto, Ñu, Sí. todos estos, ¿no? Claro, ellos sacan esa idea que es de Mariscal Romero, pero que lo hacen a través de Zafiro, el sello Chapa Records, que era el logotipo de Coca-Cola, Sí. que lo hicieron. Y ahí aparecen bloques, Ñu, asfalto. Eso fue un sello que sacó Zafiro para, pero fue la movida, para meter, rockeros. para meter el rock Rockeros. y la movida. Y fue la movida, el principio de la movida madrileña, que en ese sello estaba Tequila, y Tequila lo sacaron, lo digo yo porque en aquel momento yo tenía mucho contacto dentro de Zafiro, y Tequila lo sacaron de ahí porque lo querían lanzar en el Japón. Y entonces lo sacaron del sello Chaparreco, pero Tequila tuvo mucho Barón éxito. Rojo creo que también Barón estaba Rojo ahí. también. Sí, no Sí, sé sí. si Coz. También todos. Sí, prácticamente todos los grupos. Pero eso, luego, ellos dicen, bueno, yo he oído a alguno de ellos o he leído a alguno de ellos decir, no, lo nuestro no es la movida, era otra cosa. La movida era Alaska, glutamato Puede yeye, ser. golpes bajos. Pero hay que reconocer que todos esos grupos. y que estos estaban- eran rockeros. Pero Gabinete Caligari. ya era un rock diferente loquillo. Sí. al rock que venía de antes, ya era otro tipo de rock. Sí, exacto. Pero es que ahí eso iba envuelto era un movimiento que iba más allá, ¿no? Cuando Almodóvar empieza a hacer cine, o sea, aquello traspasó lo que era puramente musical para convertirse en una especie de cultura, como se ha dicho siempre, ¿no? Quizá tenga el punto en común esto de las movidas con respecto a lo vuestro, en que los que empezaban sabían lo justo de tocar sus instrumentos, ¿no? Bueno, quizás supierais más vosotros que estos, porque yo recuerdo... No te quepa duda. Pero poco a los poco... los menos Caca más Deluxe y los ingenio Pegamoides y teníamos. estos sabían 3 acordes o 4, no sabían mucho más, hasta que luego fueron evolucionando, ¿no? Y quizá esa sea la diferencia, Miguel Ángel. Esa es una... Sí, evidentemente. Como ya hemos comentado antes, según se va introduciendo la guitarra eléctrica, la batería tal como la conocemos hoy y tal, pues hay muchísima gente que sin saber solfeo, sin saber música, van incorporándose al mundo de los conjuntos. Ya cualquiera valía, cualquiera con afición a tocar la guitarra, pues eso anteriormente no existía. Bueno, y la explosión de los teclados. O sea, que vosotros También. tenéis piano y órgano y tal, pero esto ya son sintetizadores y ya es otra cosa, Sí, ¿no? sí. Y la música techno. La música técnica. Se implantó sintetizadores. el famoso Hammond. Sí. El pianista José Llussar, en paz descanse, tuvo la feliz idea de comprarse un Leslie. Yo ¿Te acuerdas? tuve el Y Hammond. el Yo Leslie- tengo Julio Iglesias por eso. El Leslie pesaba lo que no está escrito. Teníamos que coger entre todos para subir al escenario. Madre mía. Teníamos, menos mal que teníamos 2 pipas. Eran dos. Dos pipas que eran... Se llamaba ¿Dos pistolas o qué? No, se llamaba pipa. Los pipas eran unos amigos que hacían de montadores Ah. y le llamábamos pipas. Ah, y no, ellos ya. son los que nos Se llamaban ayudaban así. a subir Los porteadores. el famoso Los pipas. Leslie. En Valencia también salieron grupos buenos en los 80 de techno, como fueron Vídeo, todos estos grupos que salieron. Sí, Betty Troop. Betty Troop. Seguridad Social era rock, no era, Era- pero eran valencianos. Era ¿no? Valencia, sí. Pero También. ya salían también unos bastantes grupos, ya era otra época. Sí. Y era más fácil grabar un disco
y ya estaba la autopista a Madrid. Ya era Dos buenas ideas. Porque estaban Nuevos Medios, o sea, había otros había sellos. otros sellos, ya había un cambio grande. Y parece que entonces las discográficas buscaban a los grupos, no como en la época vuestra que era al revés, ¿no? Claro, pero eso pasaba más que todo con los que éramos de provincia, como el caso de Valencia. Pero en Madrid sí que era más fácil las discográficas encontrar grupos porque había muchas salas en Madrid que actuaban muchos grupos y grupos buenos y había gente captando gente porque al final los sellos discográficos también, el negocio de ellos es sacar discos y nuevos artistas. Pero eso solamente pasaba en Madrid y en Barcelona. ¿Y por qué en Valencia había tanto tecno y tanto teclado y tan poca guitarra? Quiero decir, me parece paradigmático lo de Carlos Goñi, que en Alicante cuando estaba con Garaje era lo más rockero que he visto yo en mucho tiempo, unos riffs de guitarra extraordinarios, y cuando se viene a Valencia con Comité Cisne ya se vuelve súper tecno. Luego ha sido otra cosa, después con Revolver ya ha vuelto otra vez un poco a sus raíces, pero ¿por qué aquí todos los grupos eran tecnos? Todos los que sonaban. Porque estaba... Y en Madrid no, y en Vigo tampoco. No, también, pero era el invento de la ruta del los bacalao, sintetizadores. Obviamente todos los grupos quisieron incorporar sintetizadores en su... Cuando Miguel Ángel empezaba a tocar, se acordaba perfectamente de un teclado, los teclados eran monofónicos. Quiere decir que tú no podías hacer un acorde en un teclado porque pero se eso había era inventado aún. El Melotrón. Yo toqué yo tengo un Melotrón. Pero Melotrón tiene el nombre de animal antediluviano. O sea, el que tocaba los Moody Blues, Blues, el Melotrón. Sacaba violines. Sí, sí. Pero auténticos. O sea, era una grabación. Era una pastilla con una nota, cada nota había una cinta grabada. Entonces tenía una cabeza como un magnetofón y una rebobida que era muy rápido. Tú tocabas una nota, el do, y sonaba el do de un violín, o el do de un cello, o el do de una flauta. Pero podías hacer el acorde. Claro. Yo me refería antiguamente a los teclados sintetizadores, que los primeros teclados eran monofónicos, tú no podías hacer un acorde, tocabas una nota. Eso los que llevaban sin chis primero y nosotros también. Como azul y negro, me estoy volviendo loco. Eso ya eran más modernos, eso ya son de los 80. Sí. Pero los acordes de los teclados aparecen, las fábricas que desarrollaban los teclados pasan del monofónico al polifónico. El polifónico ya es un teclado que te puede hacer un acorde, que los primeros era mejor tocar una nota que tocar un acorde de lo mal que sonaba, pero bueno, se perfeccionando a los días de hoy que son maravillas. Antiguamente había que tocar y había que transportar, tú mismo transportabas ahora no, ahora ¿qué tono? Do mayor, nos subimos a sol, por decir algo, apretas y a sol, ya está, y tocando exactamente las mismas notas, no tenías que transportar tú. Ya. Ahora no hace falta, ahora la taclita y es más fácil. Los instrumentos en vuestra época eran más difíciles de conseguir, ¿no? Por el dinero. Por el dinero y por la oferta, supongo, que no habría tanta... No había tanta oferta. Ahí los padres, hay que rendirles homenaje a muchos padres que fueron los que costearon aquellos primeros. Mi madre me compró un bajo, yo toqué el bajo del primer grupo, a pagar a poco. ¿Ah, sí? Sí. ¿A plazos? A plazos. Yo la batería que me compré al principio... Bueno, ya lo has contado antes, a trozos. Cuando me compré la batería Ludwig, cuando me la compré hace... era pagar poquito a poquito en Yuquet, me acuerdo, firmando letras. No sé cuántas... Sí, no, yo lo mismo. Mi hermano Rafa y a mí, mis padres eran los que nos... tampoco teníamos dinero para invertir y aparte de que era todo muy, muy caro. Y los primeros instrumentos nos los compraron ellos. Luego ya, bueno, pues fuimos un poco ganando algo de dinerito y nos íbamos pero que no vivías, ¿eh? Esa foto de ahí, esa es tu melena, es modificación, ¿no? Sí. Mira, El ahí del está abrigo. la melena que decía. ¿Quién eres tú? El de la izquierda. El de más a la izquierda. El de más a la izquierda. O sea, que sí que llevas Esa es la peluca, ¿no? Eso es... No, ahí No, no, ese es pelo. no, ese era mi pelo. Ese era el que recogí con la peluca, que por cierto... A mi izquierda, o sea, siguiendo de izquierda a derecha, está Juan Bau. El segundo es Juan Bau, de izquierda Pero a derecha. eso sí que es peluca. Esa es peluca. Esa sí que es Por la peluca, mili. porque él sí ¿Ah, que sí? estaba haciendo la mili en ese momento.
Luego es Manolo Amorós, el batería, está Joaquín Gaspar, el bajista, y mi hermano Rafa, el teclista. Pero es ahí todo. Pero mira qué pintazas Todos tienen. con Qué unas melenas. pintazas. ¿Y la ropa qué? ¿Os la seleccionabais vosotros? No, ¿La ayudaban no, la ropa éramos nosotros. los sí, de la sí. familia? Pero la- no, había eso no tela, lo había eso no tela, lo las encontrabais novias o- en Nanas Aragón. No, que va. Muchas veces hasta incluso las chaquetas y todo eso las encontrábamos en mercadillos que habían en Ibiza, recuerdo, porque nosotros íbamos mucho por Ibiza. En Ibiza había mercadillos donde se vendía ropa de segunda mano y habían cosas que estaban muy chulas. Esto nos lo vamos a comprar. Sí. ¿Y vosotros también decís lo mismo o no? Más o menos. ¿Os dejabais aconsejar por Íbamos las chicas que estaban No. en vuestro entorno, las hermanas, No, no, las novias? Íbamos a una tienda que había, se llamaba Amborino. Sí, hombre. Que era el sitio así de más in de Valencia. Pero Y eso ahí era salían muy- unas de- camisas. de cosas muy elegantes. Oye, Los no, que no, iban a elegante, Gamborín no. iban muy Carísima elegantes. Me acuerdo- para los Me bolsillos. acuerdo carísimo. que en la feria de julio tocando con los Hinchis estrenamos un equipaje que era cada camisa de un color. Y entonces faltaba un color. Y entonces me tocaba a mí una camisa que tenía 4 o 5 colores porque faltaba una camisa para tener 5 camisas diferentes. Pero luego no lleváis eso por la calle, ¿no? Solamente para actuar. La ropa de actuar. Me ha gustado mucho eso de lo más in, que es una expresión que ya, Ya, no sí. se usa, ¿eh? Está In periquita. y out. Estás out. Estás fuera de In, out. ¿Cómo ha cambiado la música de esa época vuestra, pasando por los 80 a la actualidad? ¿Qué tenéis que decirme de lo que oís ahora, de lo que escucháis? ¿Qué os Ahora, ponéis? Sinceramente, yo en estos momentos la música de ahora, salvándola con todos mis respetos, se hace todo por el IA de las narices, ¿no? Inteligencia Está artificial. quitando muchísimo trabajo a los músicos. Los músicos es muy difícil que puedan seguir trabajando de música porque, excepto las grandes producciones, la música prácticamente se hace con 4 dedos y 4 cositas y es una pena, es una pena. Como el vivo y el directo no hay y en estos momentos todo lo que se hace prácticamente está medio grabado, casi todo, ¿no? Yo, con todo mi respeto, yo he sido, No, sí, todo soy de la vieja guardia. Los respetos van por delante, Me pero, refiero pero que la crítica también. La música en directo ya no se está perdiendo, ¿no? Excepto los grandes, claro, los que más pueden, ¿no? Lo que pasa es que hoy cuando vas a ver he ido un par de veces ahora a Rocha Arena con algunos artistas, ya hace años que se llevan las secuencias grabadas. Cuando vas a ver a un artista, de repente oyes unos metales y dices, ¿dónde están? Entonces, bueno, pero ya es una cosa general en todo el mundo. O sea, el batería suele ser la persona que lleva una claqueta y lleva una secuencia grabada, dispara el tiempo para que salgan los de esto. Entonces vas a ver un artista y dices, "Jo, es igual que suenan como los discos". Cosas que antes, cuando tú ibas a ver a un artista en los años 80, Sonaba 80, distinto. 90, claro, porque no podían hacer lo que habían hecho en un estudio de grabación con mucha gente y muchos días. Entonces, ahora no. Ahora las cosas más importantes de la canción se llevan grabadas y las disparan durante la gente y no se da cuenta, porque no va a estar viendo a su artista que es el fan de él y no se da cuenta, pero suena muy bien y suena perfecto cuando el sonido no falla. Pero es que tenía su gracia los directos Claro, distintos es a los que discos, ahora ¿no? Os cuento otra anécdota parecida. Tenemos 3 minutos, Vale, dosificados. referente al Mellotron, que era un teclado blanco además, que yo toqué en algún tiempo y después tocaron otros, y yo era el road manager de Juan Bau. A mí me han llegado a decir, no van ustedes a cobrar porque lo que han tocado ustedes no han tocado, es playback. Y claro, tuve que hacerle a aquella persona, los festeros de no sé qué ciudad, pues, fuera de Valencia, una demostración. Cuando había terminado todo, ve usted cómo estos violines sonaban a violines, para demostrarle que no era playback, sino que lo que habían escuchado era un nuevo aparato, Sí que un era nuevo, distinto. claro, un nuevo instrumento que la gente Gracias, no es conocía verdad. Pero- y que al oír violines, lógicamente, se habían quedado Y el traspuestos violinista, pues estaba y no- dentro de ese aparato. Se negaban a pagar la Madre actuación. de Dios. Es Luis, que además, antes que comentabas lo de que se llevan las secuencias grabadas, te das cuenta, si tienes un poquito de experiencia en estos temas, que no hay nadie que se equivoque. O sea, es verdad. Tú ahora miras y dices, ostras, si es que es Suena exactamente perfecto. igual que el disco. Un guitarra hace un solo y está perfecto. El batería hace un solo y dices, aquí hay truco. O sea, en nuestras actuaciones en directo que hacíamos, siempre alguien tenía un error, una metedura de pata, algo, y lo notabas.
Pero es que ahora es todo tan perfecto. que erais muy malos. Y aparte de que éramos muy malos, no, pero es que sí, es verdad. Hombre, no, pero que aunque no haya errores, pero que suene diferente, que no suene exactamente Suena igual. al directo, que es lo bonito. Claro, al directo. yo creo que sí, que eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, se ha perdido. Yo en estos momentos, en el grupo que voy, con la fusión de Eduardo, perdona que haga un poco de publicidad. Tira. Hacemos tira, música ahora, de los pónsele. 60, 70, Elvis Presley, Tom Jones, Santana. ¿Qué grupo? O sea, la fusión y Eduardo de Eduardo. Vale, lo digo por si lo vemos por ahí, que sepamos. Sí, acuérdate, lo hacemos todo absolutamente en directo. Y suena a eso, suena a Elvis Presley, a Tom Jones, a Santana, Caramba. pero no hay truco ni cartón, ¿eh? Todo totalmente en Bueno, directo. nos vamos a tener que ¿alguien más quiere poner alguna cuña publicitaria? Tú ya lo has puesto, lo de tu tienda, bueno, tu empresa. Y vosotros dos tenéis que poner alguna Yo cuña. les cedo un sitio a ellos que están en activo. Exacto. Los jubilados. Luis, ¿tú los sigues ju- tocando los por ju- ahí, no? ¿O qué? Sí, bueno, ahora de hecho toco con Los Genios. Ah, tocas con Los Sí, Genios, sí, muy sí, bien. bueno, hicimos un último CD en el que intervine yo y ahora pues estamos preparando más canciones, más cositas. Sí. Julio. Miguel Ángel, vamos a tener que montar algo para Hombre, Julio. Podríamos volver. A ver, tú eres guitarrista. Bueno, sí. Porque tú sabes, pues, tú ves oye, que malo. estuvimos a punto. No, ¿no? Te invitamos a los Te ensayos. invitamos. Perdona, Vicente, antes se ha nombrado a Jaco Lara. Sí. Pues Jaco Lara está con ¿Está con vosotros? nosotros. Ah, maravilloso. Toca la guitarra y canta. Oye, hay que hacer un festival o algo, ¿eh? Reuniros a todos y volver a hacer algo a ver si. Oye, si yo es quiero darte posible. las gracias porque se acuerda poco de la gente de los 60 y 70 y este programa han salido aquí cosas muy interesantes. Para alguna gente a lo mejor no le interesa mucho, pero para mucha gente son cosas que se están perdiendo y que no se pueden. Normalmente en ninguna televisión suele hablar de estos grupos de Valencia. De hecho, yo creo, Vicente, que a raíz de esto se podría hablar y pensar en hacer uno pero que fuera... Hoy hemos estado hablando de grupos, de conjuntos, mejor dicho, estamos hablando de conjuntos, que fueran cantantes de la Comunidad Valenciana. Pues, que también hay pues recogemos mucho el guante. Y material en ahí cualquier para- caso, todas estas cositas, estas pinceladas de vuestras experiencias, ahí quedan grabadas y quedan para la posteridad, con lo cual seguro que hay gente que hace arqueología televisiva y musical que se interesa por las Nos cosas que interesa habéis dicho saber, aquí. nos interesa saber. Sí, señor. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestra participación, por contarnos estas cosas tan bonitas. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y quedo ustedes con Dios.